Hey, bienvenido a un video más de Capital Trading. Te saluda Mateo Foronda y el día de hoy vamos a hablar de básicamente tres temas. Un aspecto importante acerca del volumen de parada, otro aspecto importante acerca de lo que es las zonas importantes, y el tercero, el más relevante de todos los que he mencionado, es acerca de las zonas invisibles o de manipulación de volumen y cómo identificarlas, marcarlas y su función dentro del mercado. No siendo más, entonces vemos acá de manera inicial, como siempre, la invitación a que nos sigan o se suscriban a nuestro canal de YouTube, visiten nuestro sitio web y si desean seguirnos en Capital Trading y de manera personal, como ustedes pueden ver acá en Instagram. No siendo más, entonces vamos a pasar a evaluar lo que es nuestro proyecto de lo que es el volumen, el proyecto de trading. Vemos acá entonces lo siguiente. Primero tenemos que tener dos aspectos en cuenta, y es lo siguiente, como siempre echando mano de los apuntes para no decir cosas infinitamente porque me enrollo hablando, me baño hablando entonces de un tema. Vamos entonces a hablar de lo que es en primera instancia de las zonas. Para hablar de las zonas, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si vemos que el precio está movilizando en dirección bajista, ¿cómo vamos a nosotros a identificar lo que es unas zonas relevantes? ¿Cómo identifico yo esto? Pues hasta que no hayan sucedido yo no las podré identificar, pero entonces la premisa importante es que tengo que tener mínimo dos pivots o puntos de apoyo. Entonces este es el primero y este es el segundo, y de lo que es el lado del soporte solamente tengo uno. Entonces tengo uno acá y tengo dos acá. Cuando yo tengo dos entonces a un solo lado, ya puedo definir lo que es una línea de ¿qué? Pues de resistencia. Y cuando tenemos entonces los dos puntos inferiores, podemos definir lo que es un soporte, una vez que el mercado lo que haga sea dirigirse de nuevo y empezarse a movilizar dentro de este rango. Ya tenemos acá lo que es el segundo toque. Entonces tenemos acá lo que hemos dicho. Este es el requisito para nosotros marcar lo que es una zona, y evidentemente el precio se va a desplazar dentro de lo que es este rango al alza o puede seguir bajando. Pero ahora, ¿cuál es el punto importante de esto que estamos hablando? Y es el significado real o el interés que nosotros debemos de prestarle a cada una de estas zonas que hay acá, ya sea de soporte o resistencia. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. En estos lugares, que voy a marcar un poco más delgado, en estos lugares que estoy encerrando, se ubica una liquidez, y la liquidez de este punto en el soporte se ubica acá. ¿Qué quiere decir eso de la liquidez? Básicamente esas zonas de liquidez son las zonas donde hay mayor interés, decisión y posicionamiento. ¿Posicionamiento de quién o qué? Pues en la parte de la resistencia nosotros vemos cómo se va a posicionar en su efecto la venta o la oferta, y aquí se va a posicionar lo que es la demanda o en su efecto lo que es los compradores. Una vez establecido eso, entonces ya sabemos en qué dirección probablemente se vaya a mover el mercado una vez se salga el precio de lo que es esta zona. Entonces, una vez mencionado qué es eso, cuál es el requisito, sabemos entonces que aquí están ubicadas estas personas con un interés, y cuando haya un desequilibrio entre estos es que el precio se va a movilizar. La pregunta ahora importante es la siguiente: siempre las zonas, escuchen bien esto, lo voy a poner con un color acá, y es si estas zonas siempre tienen que ser marcadas por lo que es el precio, y la respuesta es no, es un rotundo no. ¿Qué quiere decir? Estos requisitos que acabo acá de enunciar de 1, 2 y zonas
no se tienen que cumplir siempre para la siguiente cosa que vamos a hablar. Y vamos a hablar que esto que yo acabo acá de ilustrar son zonas de precios, pero el día de hoy vamos a hablar de zonas de volumen. Y las zonas de volumen son importantes, ¿por qué? Porque hemos dicho que el volumen nos sirve para identificar la huella del profesional, seguir la intención del mercado, seguir la dirección, la fuerza o en su efecto la finalización de un movimiento en el mercado. Y si nosotros logramos identificar estas zonas, que a menudo no les llaman solamente zonas de volumen, sino que les llaman también zonas invisibles. ¿Por qué son zonas invisibles? Porque estas zonas no están marcadas así como hemos visto acá, el precio no se mueve ahí, a pesar de que también puede actuar como soporte o resistencia. Entonces esto es lo que vamos a hablar. Entonces recordemos y recapitulemos. Esto que vimos acá son zonas marcadas de precio, entonces son zonas marcadas para precio. ¿Qué quiere decir marcadas para precio? Que el precio es el que las marca, el precio es el que toca, el que rechaza y todo esto, y por eso se llaman zonas de precio. Pero ahora entonces vamos a ver las zonas invisibles o lo que son las zonas de volumen. Para eso entonces recordemos los siguientes aspectos, y voy a eliminar todo esto y voy a coger esto más fuerte. Entonces, ¿qué es una zona de volumen? Pues evidentemente las zonas de volumen, ¿dónde las vamos a ver? Pues las vamos a ver en el gráfico de velas y analizando lo que sucede obviamente con los volúmenes que tenemos en la parte inferior izquierda. Pero tenemos que tener dos aspectos importantes para analizar estas zonas de volumen. ¿Cuáles son estos aspectos entonces? El primero de ellos es el siguiente: una zona de volumen. ¿Cómo me doy cuenta yo de una zona de volumen? Pues muy fácil. Una zona de volumen me la va a marcar evidentemente lo que es un volumen mucho mayor a qué, al resto. ¿Qué quiere decir eso? Si el precio está movilizando así, yo veo estos volúmenes, esto que hay acá, esto me va a marcar una zona de volumen, y yo lo que voy a tener que analizar es dónde está esa zona de volumen, y el precio luego la va a utilizar en puntos importantes. Pero entonces para esto son las zonas de volumen. Entonces un volumen que sea mucho mayor respecto a todo lo que se ha venido viendo en los movimientos anteriores. Entonces ese es el primer punto. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta algo, y es que para evaluar estos volúmenes tenemos que tener presente la correcta identificación de lo que es un volumen de parada, porque eso nos puede llevar a confusiones. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo a veces interpretar un volumen alto no como una zona de volumen, sino como un volumen de fuerza, como un volumen de clímax, como un volumen de confirmación o lo que sea. El caso es que tenemos que tener presente la diferencia de uno o de otro para poder interpretarlo de manera adecuada. Entonces el segundo punto se basa en ¿qué? En identificar, escuchemos bien, un aspecto importante en el volumen de parada. Y entonces una vez identificamos ese aspecto en el volumen de parada, nosotros lo que tenemos que ver es lo siguiente, que es que el precio se esté movilizando ya sea hacia arriba, y digamos que acá se presentó un volumen de parada en este momento, un volumen alto como hemos dicho, y vamos a explicar luego cuáles son las condiciones de este volumen de parada. Pero de manera inicial entonces un volumen exageradamente alto en relación a los otros, que luego puede moderarse. Entonces vemos que esto es un volumen de parada, y lo que va a suceder luego entonces es un rechazo. Este rechazo tiene que ser fuerte, con decisión, con ganas, y que luego el precio empiece a movilizarse de esta manera para terminar luego, como hemos mencionado, en las fases de distribución cayendo. Entonces lo que hay acá en estos puntos amarillos debe de ser entonces una corrida fuerte, que se vea una fuerza, una intención de que aquí en estos puntos ha aparecido lo que es la oferta o ha llegado al clímax lo que es la compra, para terminar entonces
bajando el mercado como vemos acá. Entonces esto es lo que tenemos que ver ahora. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en ocasiones vemos un supuesto volumen de parada y lo interpretamos erróneamente, no sabemos si es de confirmación, es de clímax o lo que sea, y entonces la manera de hacerlo y el aspecto importante que vamos a identificar acá en relación al volumen es que este volumen de parada tenga un buen rechazo, es decir, que sea así como esta línea punteada negra que tengo. Pero ¿qué pasaría si esto es un volumen de parada y el precio rechaza solamente hasta acá y empieza a hacer esto? Esto no es un volumen bueno de parada, y lo que puede hacer el mercado luego es continuar subiendo, y esto entonces no fue un volumen de parada, fue un volumen de confirmación de ese movimiento de fuerza, de ingreso de demanda. No quiero alargar acá haciendo el mismo ejemplo para una acumulación, es decir, para una bajada, es decir, un volumen acá de parada, que si el precio siguió bajando o el precio siguió subiendo. Entonces tengan en cuenta que lo mismo que expliqué anteriormente para la distribución es lo mismo que aplica para lo que es la acumulación, pero entonces en este caso no lo voy a repetir porque hemos hablado muchísimo acerca de qué es cada uno de ellos. Teniendo entonces ese punto presente, vamos a hablar de lo siguiente, y es que un volumen me puede marcar a mí una zona, y ya hablamos que existen dos tipos de zonas: zonas de precios, es decir, las que me marca el precio así como tal, o zonas de volumen. Zonas de volumen, y la zona de volumen puede ser simplemente un volumen alto y que me marque una zona, el precio solamente la toque una vez y se vaya. Miren ustedes que esto no lo marcó el precio, simplemente fue un solo toque. Entonces las zonas de volumen pueden actuar como que, vamos a ponerlo acá, las zonas de volumen pueden actuar como soporte y como resistencia. ¿Para quién? Pues para el precio, o en su defecto para el mercado como tal, como para los traders que actuamos todos los días en el mercado. Entonces pueden actuar de estas dos maneras, y eso es lo que vamos entonces a evaluar, y vamos a ver por qué se les llama a estas zonas invisibles, por qué parecen ser invisibles. Y les voy a poner un ejemplo lo más gráfico posible acá. Supongamos que el precio viene movilizándose así, y en determinado momento llega hasta este punto que estoy haciendo en amarillo, y lo que hace es caer así, de esta manera. Y entonces una persona que está en el mercado ve esto, y esta persona lo que hace es decir que el mercado va a seguir subiendo, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y cuando el mercado se devuelve a partir de este punto, la persona inmediatamente va a empezar a pensar ¿por qué? La pregunta acá es ¿por qué el mercado se devolvió desde acá? Si aquí no había nada, es decir, el precio, este precio no estaba así, no había una resistencia, no había nada ahí, nada de eso había ahí, sino que ¿por qué se devolvió el precio? Entonces eso es la razón de que nosotros le digamos que es una zona invisible pero importante. La pregunta es ¿cómo saber dónde están esas supuestas zonas invisibles que no son tan invisibles, sino que son marcadas por el volumen? ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente hubo un movimiento así que me dejó un volumen fuerte, y el mercado entonces venía movilizándose por acá y me dejó por acá una zona de volumen que mírenla acá, pero esa persona entonces no sabía leer las zonas pues de volumen, y lo que pasó fue evidentemente que cuando el mercado en esa tendencia alcista llegó al punto de lo que es la zona de volumen, tocó la zona de volumen que me había dejado anteriormente, o sea esta que tengo acá, y lo que hace es entonces mandarme al mercado en la dirección opuesta, porque aquí había presencia de oferta. Esta es entonces la denominación o la usabilidad de este término, que quizás para muchos es desconocido, conozcan tal vez el volumen pero no conocen cómo usarlo. Entonces esa es la razón de que hablemos de lo que es zonas de volumen, cómo funcionan, resistencia, soporte, los rechazos y la importancia que estos tienen.
Dejémonos entonces de esta teoría y vamos a ejemplificarlo en la gráfica en vivo. Voy a ir entonces acá a ampliar esta gráfica y vamos a ver lo siguiente acá. En este momento no tengo lo que es un poco de data, así que voy a pausar el video para cargarlos un poco. Aquí está, perfecto. Entonces vemos lo siguiente. Hemos hablado de que, miremoslo acá, supongamos entonces, este ejemplo está perfecto para que lo analicemos, y es que acá pasó algo muy curioso. ¿Qué es ese algo que sucedió acá? Ese algo que sucedió acá es que, como les decía entonces, ese algo que sucedió acá es lo siguiente. Quiero que presten atención a esto que hay acá. Vemos cómo el mercado se está movilizando de manera bajista, corrida, retrocesos con evidente fuerza, y vemos cómo me deja una zona de volumen, y vemos cómo acá me deja otra zona de volumen, o en su defecto un volumen mayor que me representa mi posible actividad institucional o posible ingreso de un interés o capital mayor ahí. Entonces vemos estos dos puntos que hay acá. La pregunta es, ¿cómo los vamos a interpretar? Entonces eliminamos esto y lo voy a poner un poco más delgado para que no nos estorbe. Entonces, si esta vela fue verde, ¿qué quiere decir? Que en este punto, en la apertura, ¿qué fue lo que pasó? Que el ingreso mayoritariamente acá fue de demanda. Y miren ustedes cómo el precio lo que estaba haciendo era bajar. Alguien pudo haber creído que esto iba a seguir bajando, pero entonces se le olvidó el pequeño detalle de lo que es vela envolvente, volumen y todo eso. Entonces acá lo que me interesa a mí es el volumen. Veo un volumen alto, superior a toda la sesión que venía dándose hasta evidentemente entonces las 3 de la tarde. ¿Cómo lo interpreto yo ahora? Miren ustedes que yo lo que voy a hacer es trazar en este punto lo que es una zona de volumen. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Voy a poner un poco más pequeña esta gráfica, así como lo tenía acá. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Debería marcar una zona de volumen. ¿Cómo la voy a marcar? La pongo en la parte inferior porque es una vela verde, y lo que también veo es que el precio a partir de este momento se movilizó hacia arriba, siguió moviéndose hacia arriba y no pasó de este punto. Esa es la razón de que yo la marque en la parte inferior. Si el precio a partir de este punto lo que hubiera hecho sería bajar, entonces yo marcaría mi zona de volumen en este punto, pero no hizo eso, sino que siguió movilizándose hacia arriba, y por eso la marcamos en la apertura de lo que fue esta vela verde y ese volumen verde importante. Entonces eliminamos esto, vemos este volumen acá, vemos esta vela verde que lo acompaña y la zona de volumen que es esta que acaba de marcar acá, y vamos a ver ahora en vivo cómo esta zona funcionó de soporte sin que haya sido marcada por el precio. Entonces voy a eliminar todo esto y lo que voy a hacer es poner más pequeña esta gráfica, y como ustedes ven acá está. Lo voy a poner aún más pequeño para que ustedes vean cómo efectivamente funcionó múltiples veces de lo que es soporte y resistencia. Miren ustedes esto, le hemos marcado desde días anteriores. Pueden ustedes evidenciar cómo cada uno de estos rectángulos verticales me representan a mí una sesión americana. Entonces la zona de volumen la teníamos marcada desde acá, miren esto, y aquí actuó de nuevo, y aquí de nuevo, y aquí de nuevo. Recuerden que es una zona, no tiene que llegar perfectamente ahí. Aquí actuó de nuevo, fue rechazado, un falso rompimiento. ¿Y qué es lo que queremos sacar entonces? Que funcionó como soporte. Esta zona de volumen funcionó como soporte. Y miren que solamente tenía dos puntos importantes, y ya sabíamos que iba a funcionar de soporte importante. Entonces una persona que ve esta tendencia
bajista, lo que va a pensar es en corto, en que va a seguir bajando el mercado. Y a esa persona entonces lo que le va a pasar es muy fácil, que intenta tomar operativas e inversiones en estos puntos pensando que el mercado va a seguir bajando, pero ¿qué es lo que sucede? Pues muy fácil, el mercado llega a estos puntos importantes y lo que hace es rebotar. Obviamente estas zonas de volumen se pueden romper, obviamente, pero de manera inicial lo que queremos es evaluar qué sucede en estas zonas. Entonces hemos visto cómo esta zona funcionó, hemos visto cómo acá funcionó de nuevo otro volumen importante, vemos cómo acá funcionó de nuevo otro volumen importante y en la misma zona, para que ustedes vean la funcionalidad entonces de lo que estamos hablando y la veracidad. E incluso miren acá cómo se hizo un falso rompimiento, el mercado vuelve y recupera su tendencia al alza y se moviliza durante otros 2 o 3 días al alza. De manera similar entonces vemos cómo luego sí ya efectivamente se rompe, es decir, el mercado rompe con decisión esta zona de volumen y ya lo que hace es movilizarse de manera bajista. Y lo que queremos ver ahora es que esta zona de volumen que se comportó como soporte anteriormente ahora se va a comportar como una resistencia. Entonces vamos a ver en qué punto funcionó como lo que es una resistencia. Vamos a buscar un punto importante y acá está. Miren ustedes que no estoy movilizando nada, aquí está la ruptura, sigo moviendo y vemos cómo se ha utilizado acá de resistencia, una zona de resistencia y así durante muchísimos tiempo más. No quiere decir que estas zonas las vamos a utilizar de por vida, no, tenemos que estarlas actualizando día a día. Y entonces lo que vamos a ver entonces es que acá actúo de nuevo, aquí de nuevo, aquí de nuevo, aquí de nuevo, de nuevo y de nuevo. Vemos entonces ejemplificado de manera muy precisa cómo estas zonas son relevantes y cómo de alguna manera pueden parecer invisibles, porque miren ustedes como acá sí ya está establecida una resistencia, pero miren que acá no hay nada y yo en cualquier momento el mercado va en tendencia alcista y se empieza a devolver o rompe con mucha fuerza y yo no sé por qué. Básicamente es por la presencia de una zona. El mercado se puede devolver, retroceder o tomar fuerza respecto a una zona de volumen y tú tienes que tener presente entonces esa zona de volumen para poder evaluar qué está pasando en el mercado, por qué sucede lo que sucede. Y estas zonas de volumen van a ser importantes para establecer objetivos de salida, objetivos de stock o dónde poner el stock, dónde tomar o qué tanto debemos tomar posiciones, ya sea en largo plazo, mediano plazo, y evaluar qué sucede en cada una de las zonas del mercado. Esta es entonces la importancia de ejemplificar lo que es una zona de volumen en la parte de un soporte, y vamos a hacerlo ahora de manera rápida para lo que es una resistencia. Entonces voy a tomar por acá lo siguiente. Podemos utilizar lo mismo para el caso de la resistencia. Miren ustedes acá, este ejemplo está perfecto. Tomo la herramienta de dibujo y lo que vamos a hacer es mirar este volumen que está aquí alto y corresponde a qué, y aquí hay otro volumen importante alto y vemos que corresponde efectivamente a lo que es esta parte de acá, y este volumen que hay acá importante, que también es superior a todos los demás, corresponde a esta vela que me dejó esta mecha. Entonces acá yo ya tengo esta zona de volumen. Lo que voy a hacer entonces es marcar esta zona de volumen, la marco acá. ¿Por qué la marco ahí? La pregunta del millón. ¿Por qué la marco ahí y por qué no la marco aquí abajo como lo hicimos en el caso anterior? Muy sencillo, porque como hemos enunciado anteriormente, nosotros para marcar una zona de volumen tenemos que tener presente qué fue lo que hizo el mercado a partir de ese momento. Entonces alguien pudo haber interpretado esto como un volumen de parada. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros acá? Lo marco en la parte de arriba porque el precio se empezó a movilizar hacia abajo, y lo hubiera marcado en la parte inferior
si el precio hubiera seguido subiendo, evidentemente. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar qué fue lo que sucedió. Yo acá, entonces, como hemos visto, lo marqué de resistencia, y vamos a ver entonces que esto va a funcionar como resistencia en un punto y va a funcionar luego de resistencia en otro punto. Vemos nosotros claramente entonces cómo ha funcionado estos puntos como resistencia y aún siguen funcionando a través del tiempo múltiples veces hasta que efectivamente el precio no es capaz de superar esa resistencia y lo que hace es entonces desplazarse en la dirección opuesta. Hasta acá ha llegado entonces el increíble video de hoy, que espero les sirva muchísimo. Utilícenlo, pónganlo en práctica, hagan muchos ejercicios, identifiquen cuándo funciona, cuándo no funciona, aunque la mayoría de las veces evidentemente va a funcionar por acción del precio. Y nos vemos en un próximo capítulo. Atentamente, el fundador de Capital Trading, Mateo Foronda. Chao, chao.